Vas en signo de devoción, ruega por nosotros. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre las litanías de la Virgen Santísima. Vas en signo de devoción. María es vaso en signo de devoción. Vida de recogimiento de María, oración de María. Las oraciones del pueblo de Israel. Vamos a ver estos temas en esta invocación. María, vaso en signo de devoción. Devoción es prontitud de la voluntad para dar culto a Dios, adorar a Dios, agradecer a Dios, levantar su alma hacia Dios. Entonces, cuando hablamos de devoción, se trata de una prontitud de la voluntad para dar culto a Dios. El contrario de esto es tibieza, flojera, descuido. La devoción nace la devoción del amor de Dios. Cuando uno es devoto, pronto para dar culto a Dios, poner primero Dios en su vida, esto nace del amor de Dios, porque del entregarse el alma a Dios, uniéndose con Él, que es propio del amor, nace el hacer con gusto y presteza las cosas que tocan a su divino servicio. Esto es importante para nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, la devoción es prontitud de la voluntad para dar culto a Dios, poner Dios primero en su vida. Apenas uno se levanta, por ejemplo, reza el Padre Nuestro, un agradecimiento, y 3 Aves Marías para pedir la protección de Madre Santísima para la perseverancia y la castidad. Esta devoción, esta prontitud de la voluntad, dar culto a Dios, poner Dios primero en su vida, esto nace del amor de Dios, porque del entregarse el alma a Dios, uniéndose con Él, que es propio del amor, nace el hacer con gusto y presteza las cosas que tocan a su divino servicio. Mientras más uno está en contacto con la doctrina sana, con el Evangelio, con el Catecismo, que nos enseña la síntesis, resumen de todo lo que es religión y fe, mientras más leemos la vida de Cristo, de la Virgen, leemos la vida de los santos, más tenemos ejemplos que nos impulsan a tener esto. Y mientras más miran telenovelas, películas, Facebook, cosas profanas, más se hacen flojos en el servicio de Dios. Es peligroso. Y porque María amaba mucho a Dios, mereció con verdad ser llamada vaso insigne de devoción. San Ambrosio nos la propone como modelo en su libro segundo sobre las vírgenes y nos dice: puso sus anhelos en la santidad, se gozaba con la compañía de sus santos pensamientos. Con ser madre de Dios deseaba someterse a los preceptos del Señor, y la que había engendrado a Dios anhelaba únicamente conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Entonces María, dice San Ambrosio, puso sus anhelos en la santidad, en cercanía con Dios, unida totalmente a Dios, nada que manche su alma, porque santidad significa 2 cosas, cercanía a Dios y limpieza de alma. María se gozaba con la compañía de sus santos pensamientos, meditaba, rezaba, leía la palabra de Dios. Con ser madre de Dios deseaba someterse a los preceptos del Señor. La que había engendrado a Dios anhelaba únicamente a conocer a Dios, vivir a Dios. ¿Quién podrá calcular el fervor de su oración, su unión tan íntima con Dios, su silencio de éxtasis, su paz, su alegría espiritual tan suave, tan deliciosa, sus continuas aspiraciones hacia su amado, la santidad de sus pensamientos, la pureza de sus afectos, de sus deseos, su devoción tan generosa, tan noble, tan entera por la gloria de su Creador? Si la reina Esther se atrevió a decir a Dios: tú sabes, Señor, que no ha tenido tu sierva día alegre desde su encumbramiento hasta hoy, sino en ti, Señor, Dios de Abraham. Si el santo rey David podía dar testimonio de que en sus labios estaba siempre la alabanza del Señor y escribía con todo el ardor de su alma: mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré? Pareceré delante de Dios. Si el apóstol San Pablo ha podido decir, vivo yo, ya no yo, sino el que vive en mí es Jesucristo. Deseo morir para estar con Cristo. Si el gran misionero de las Indias, San Francisco Javier, en medio de las embriagadoras emociones de la tierna piedad, al sentirse desfallecer de amor, le pedía al Señor que moderase sus favores diciendo, basta, Señor, basta. ¿Qué podemos pensar de la Madre Augusta del Salvador, a quien llamaron los santos horno y brasa de amor divino, y a quien compara el esposo del cantar de los cantares con una lámpara de fuego y llamas? ¿Qué podemos decir de la Virgen? Si estos santos en carne y hueso como nosotros, hijos de Adán, inclinados al mal, tenían tantos deseos de estar con Dios y pensaban en Dios, la Virgen cuanto más, claro, más que todos ellos. ¿Qué podemos decir de la vida de recogimiento de María? Nos lo dice el mismo San Ambrosio en el libro citado. No acertaba a salir de su casa, si no era para ir al templo, y aun esto acompañada de sus padres y allegados. En la oculta laboriosidad de su hogar, o en las prudentes compañías fuera de su casa, era ella misma la mejor custodia para sí. Reflexiva en sus palabras y acciones, no dio un solo paso sobre el suelo que no fuera un nuevo avance en la virtud. El ángel la sorprendió sola en el aposento de su casa sin que nadie interrumpiera o perturbara su recogimiento. ¿Qué necesidad podía sentir de verse acompañada por otras jóvenes quien se gozaba con la compañía de sus santos pensamientos? Tanto menos sola se creía, cuanto más sola se hallaba. ¿Cómo considerarse sola cuando se veía rodeada por tantos libros sagrados, tantos arcángeles y tantos profetas? También San Jerónimo escribe en la epístola 107 a Leta acerca de cómo había de educar a su hija. Es un santo que da consejos cómo educar a una muchacha, a una niña. Procure muy de veras imitar a María, a la que Gabriel halló sola en su aposento y quizás se turbó por ver a un joven hermosísimo, cosa inusitada para ella. Esto pueden verlo en el libro Las Vírgenes Cristianas de Bismanos. Bismanos se escribe B de Victoria I Z M A N O S. Bismanos, Las Vírgenes Cristianas. Queridos hermanos, María es un ejemplo de recogimiento para todos, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, casadas y solteras. Y hoy, por desgracia, cuántas pobres muchachas pasan horas y horas en Facebook en compañía de gente absolutamente perdida, paganizada, sensual, pecadora y que incita en el mal. Alejen esos aparatos de sus hijos, de sus hijas. Si no quieren que sus hijos se toxiquen en su propia casa, en su propia cama, en su propio cuarto, alejen esas cosas de ellas, de ellos. El peligro es grande. En la Sagrada Escritura dice, no deje entrar cualquier desconocido en tu casa. Ningún hombre sensato dejaría entrar gente mala en su casa para dar mal ejemplo a sus hijos, esposa, hijas. ¿Y qué estamos haciendo hoy con la tele, con las telenovelas, ahora con Facebook, con el YouTube, con todos esos aparatos? Es verdad que en sí los aparatos son indiferentes, como el vaso puede ser utilizado para bien o para el mal. Un vaso de leche tóxica no es lo mismo. Hoy las familias cristianas están perdiendo la fe, pierden la devoción, pierden esta prontitud de la voluntad a consagrarse a las cosas de Dios por tanto contacto con la gente extraña a la fe. Por eso yo aconsejo a los papás, si quieren educar a sus hijos en amor, temor de Dios y que mañana tengan un éxito en matrimonial o en su vida,
leer vida de santos, hacerse una colección de vida de santos. Vida de los santos, ¿por qué? Porque los santos son los que imitaron a Cristo y practicaron las virtudes cristianas. También San Jerónimo, comentando la palabra de Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, nos dice que en hebreo la palabra virgen significa virgen retirada, amante del recogimiento, del silencio, de la soledad. Una muchacha cristiana no tiene nada que hacer en discotecas, en bares, en lugares de fiesta donde la gente va a tomar, embriagarse, drogarse, bailar, besarse, incluso pecar y perderse. Esto no es cristiano. Tenemos que tomar nuestra fe en serio, tenemos que tomar nuestros votos del bautismo en serio. Hemos dicho por la boca de nuestros padres y padrinos, renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, y esto no es normal que hoy tanta influencia mala pueda entrar en las familias. Queridos hermanos, hemos perdido la llave de la educación. La mejor manera de educar a los hijos es enseñarles las cosas de Dios, pero de manera seria, profunda, viviéndolas también. Y los santos, dije, son los campeones que vivieron el Evangelio. Sigue diciendo San Jerónimo, este recogimiento era necesario en la que había de señalarse por su devoción y entrega a Dios. Hablemos ahora un poco de la oración de María. Toda la vida de María fue vida de oración continua y perseverante. Toda la oración de María, toda la vida de María fue una vida de oración continua y perseverante. Desde su concepción inmaculada, gozó del uso de la razón y comenzó su fervorosa oración, que no había de interrumpirse en toda su vida. ¿Hubo acaso para ella un día, una hora, un instante, en que su pensamiento, su palabra, su voluntad, toda la actividad de su ser no tuviese a Dios por único fin? Un instante siquiera en que ella dejase de hacer lo que es más agradable al Padre Celestial. Por eso nos dice Suárez que pasó toda su vida en altísima contemplación. La oración, queridos hermanos, es como la respiración del alma, como oxígeno del alma. Vivió con tanta piedad en el templo santo de Jerusalén durante los primeros años de su vida. En Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida, estuvo siempre en la presencia y continua contemplación del Dios que quiso ser su Hijo. Cuántos actos de adoración, de alabanza, de amor, de ternura sobrehumanas saldrían de su benditísima alma hacia el corazón del divino Jesús. En oración nos presentan a María cuando recibió la visita del ángel, que de parte de Dios le anunciaba el misterio de la encarnación del Verbo, el misterio de la venida de Dios sobre la tierra, encarnado, hecho hombre en su seno. Iba todos los años al templo, aunque no estaba obligada para hacer ahí oración. No podemos concebir sin oración los misterios de la purificación, presentación del niño Jesús al templo. En el Calvario, junto a la cruz de su Hijo, la Virgen rezó por nosotros. Junto a la cruz de su Hijo, sí, rezó por nosotros. Y al fin nos dice San Lucas que estuvo en el cenáculo haciendo oración con los apóstoles para prepararse a recibir al Espíritu Santo con ellos. Y no acudiría a la oración cuando vio en tan amargas dudas a su esposo José en sus viajes a Belén, a Egipto, cuando la pérdida del niño en el templo y al acercarse la pasión del Señor. Se puede asegurar que toda la vida de la Virgen fue una vida incesante de oración.